Buenos días, nuestra entrevistada de hoy es la doctora Isabel Barois, aunque todo el mundo le dice Barois, pero bueno, sí, es en México. Ella estudió biología en la UAM Iztapalapa y luego hizo un doctorado en París, Francia, con el famoso doctor Patrick Labelle. Hoy es investigadora del INECOL, del Instituto Nacional de Ecología, que está en Jalapa. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Francisco. Gracias por invitarme a platicar sobre el suelo. Bien, pues es que estamos platicando con expertos y usted es una de ellas. Bien, platíquele a los muchachos, ¿qué es la biología del suelo? ¿Por qué es importante esto? ¿Y para qué sirve estudiar a los animalitos que tenemos ahí en los ecosistemas, pero también en los agroecosistemas? Pues la biología del suelo pues es el estudio de todos los seres vivos que se encuentran dentro del suelo, conocerlos desde los que hay, o sea, su biodiversidad. En el suelo, los expertos dicen que existen más del 25% o hasta el 40% de la biodiversidad que existe en el mundo está en el suelo. No tenemos que olvidar que desde microorganismos que no vemos, como las bacterias, los hongos, todo eso está en el suelo, más todos los animalitos, como les dices, desde los microanimales, microfauna, mesofauna y macrofauna. Los dividimos en grupos por tamaños, desde menos de milímetros, entre milímetros es la mesofauna, como los ácaros, que pocas gentes los vemos mucho, o tenemos los animales más grandes como las lombrices, los escarabajos, las gallinas ciegas, que agrupamos en el grupo de la macrofauna, y hasta también los biólogos del suelo, para poder estudiar y ordenar las cosas, también tenemos la megafauna, y la megafauna tiene que ver con todos los ratones, todos los organismos, pues muchos mamíferos y vertebrados que tienen sus madrigueras en el suelo. Y pues también en la biología del suelo, además de saber qué es lo que hay, también cómo funciona todo eso. Y todos esos organismos, toda esa vida del suelo es la que permite todos esos procesos y el funcionamiento del suelo. Finalmente, todos los organismos del suelo permiten los procesos importantísimos que se dan en el suelo y que dan la fertilidad al suelo y que son lo que permite producir las plantas, etcétera, que es lo que nos da alimento a todos nosotros. Entonces, pues creo que es fundamental la biología del suelo. Muchos años, como el suelo es algo difícil de estudiar porque es un medio compacto, opaco. Entonces, en el siglo pasado, por ejemplo, los agrónomos o los edafólogos, pues sobre todo trabajaban la parte física y química del suelo, que a veces es más fácil porque son como que reacciones más claras, pero cuando interviene la vida, las cosas se complican y es más difícil saberlo. Pero ahora, con todas las nuevas tecnologías que tenemos, estamos aprendiendo a conocer mucho de los procesos que se dan en el suelo. Como por ejemplo, yo creo que uno de los procesos fundamentales que sucede en el suelo es la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Todo lo que muere, pues se tiene que reciclar o también se transforma en una materia orgánica estable, que es como el capital fertilidad que le da al suelo para poder seguir funcionando a lo largo de los años. Pues más o menos. Sí, yo les digo a mis alumnos que el suelo es como el estómago del agroecosistema y que hay que darle de comer para que los organismos, los grandes y los pequeños, tengan comida. Porque si no se empiezan a comer entre ellos, se empiezan a comer las raíces de los cultivos y se empiezan a comer el humus. Entonces, ¿cómo ve esto? ¿Es acertado o habría que ponerle más cosas? Pues yo creo que sí, es fundamental el estudio de la biología del suelo y creo que necesitamos trabajar mucho más y conocer mucho más. Sabemos que todos estos organismos participan ampliamente en todos los servicios ambientales del ecosistema.
en tanto reciclaje de nutrientes, fijación de nitrógeno, son las bacterias que fijan el nitrógeno y que le dan alimento a las plantas. El equilibrio de esa biodiversidad que hay, pues le da equilibrio al control de plagas. Pues hay todas las cadenas tróficas de los predadores como las arañas, los carábidos que van a comer de los otros insectos que se comen a las plantas. Y cuando uno pues se olvida de todo eso o no lo toma en cuenta, pues el manejo del suelo se empobrece. Como tú dices, hay que darle de comer al suelo, y nosotros con todos los cultivos siempre sacamos nutrientes del suelo, pero sí hay que regresar al suelo todo lo que le sacamos. Muy bien. Hoy les decía a mis alumnos que la revolución verde, el uso de los fertilizantes, se hizo en nuestro país, las primeras investigaciones, y luego se llevó al mundo. Pero les decía que también el estudio de la biología del suelo en nuestro país pues es pionero en esto, y tenemos la fortuna de contar con grandes personajes en esta área, como usted, como el doctor Fragoso y su gran grupo o varios grupos que ya han generado. ¿Por qué será que no se hacen famosos siendo tan importante la biología del suelo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues ya lo mencioné hace rato. Bueno, una parte es que no vemos la biología del suelo, ¿no? Como es un medio compacto, opaco, pues no vemos a los organismos ahí. También muchos de los organismos que están dentro del suelo, bueno, hay toda la microbiología que no se ve, es muy difícil de estudiar. Otra cosa que hay es que a nivel de los insectos, los insectos son uno de los grupos más biodiversos que existen en el mundo y que nos falta por descubrir muchísimos. Y dentro de los insectos, la gran mayoría de los insectos, una parte de su vida lo pasan en forma larvaria en el suelo. Y pues vivos en el suelo tal vez que llamen la atención. Las lombrices atraen a uno que otra persona como Carlos Fragoso o como yo, pero también no son organismos emblemáticos. Y dentro, por ejemplo, de los escarabajos, que hay organismos y coleccionistas que se mueren por encontrar ciertos insectos, pero nomás piensan en la parte adulta que se ve afuera y que no se ve en el suelo. Entonces, hay que atraer a las personas más por la función que tienen esos bichos en el suelo, y que su actividad es muy noble y muy beneficiosa para todos nosotros y para todo el ecosistema. Otro problema que yo veo es que dentro de la edafología, que tú eres un edafólogo físico, sobre todo, que ves sobre todo la física del suelo, los perfiles y todo eso, mismo dentro de la propia edafología, como que nos ponemos fronteras y tenemos que hacer interacciones entre la física, la química y la biología del suelo. Y yo a veces hasta mismo dentro de los biólogos del suelo, veo que los microbiólogos nomás hablan de sus bacterias y se les olvida que los organismos más grandes, las lombrices, los escarabajos, las gallinas ciegas, promueven esa actividad bacteriana y que todo está enlazado, ¿sí? Todo es una red del suelo. Como aquí tengo una cosa medio didáctica que muestra cómo todo está interaccionado dentro del suelo, tanto los componentes como los procesos para dar la fertilidad del suelo, cómo circula el agua, la materia orgánica, la biodiversidad, los nutrientes, etcétera. Todo está unido uno con otro, y pues el suelo es bastante resistente en muchas cosas, y esta red del suelo da como la resiliencia, pero llega un momento, si uno no sabe interactuar y sabe funcionar entre los diferentes componentes del suelo, pues se va perdiendo esa fertilidad, y pues a veces tenemos esos resultados de degradación de suelo, ¿no? Y de pérdidas de suelo. Entonces creo que tenemos que hacer esfuerzos de ser un poco, a veces ampliar nuestro panorama e interaccionar tanto entre nuestros colegas dentro de la misma edafología, dentro de la misma biología del suelo, y mismo arriba y abajo del suelo.
los ecólogos de las plantas o los agrónomos que ven las plantas arriba, pero también está toda la parte de abajo, desde la raíz, de la rizósfera, todo eso es un mundo que tenemos que aprender a conocer para manejarlo mejor a nuestro beneficio y a la conservación de los pueblos. Sí, es que como que en México nos falta transitar al trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. Cuando cuando uno sale del país, conoce unos grupos o laboratorios donde prácticamente no se repiten las profesiones. Hay geógrafos, agrónomos, biólogos, geólogos, geógrafos, y uno se queda asombrado de que trabajen así. En cambio aquí, el Instituto de Biología, pues puros biólogos, el de Geología, puros geólogos, los de... Así trabajamos, fraccionados, y eso no nos viene bien, y en algún momento, pues, lo tendremos que cambiar. Doctora, cuando hablo con mis estudiantes agrónomos o de ciencias agroforestales y les hablo de biología del suelo, me dicen que sí, suena muy interesante, pero ¿cómo lo usan? ¿Cómo usan este conocimiento en sus parcelas? Pues, ¿qué les pudiéramos decir? Pues bueno, por ejemplo, a nivel con el grupo que es mi grupo estrella, que son las lombrices de tierra, pues uno sabe y reconoce que cuando tenemos un suelo sano y un suelo fértil, tenemos lombrices ahí, y vemos que las lombrices aérean, hacen canales, permiten que haya mejor drenaje del agua, promueven la agregación del suelo, toda esa parte que también no conocemos y no vemos, pero todo el reciclaje de nutrientes que promueven. Eso se ve muy claro en el lombricompostaje con las lombrices epígeas, ¿no? Porque hay varios tipos de lombrices que no todas hacen lo mismo. Eso es un ejemplo muy claro. Tenemos el otro ejemplo claro, es cuando los escarabajos estiercoleros, los rodacacas. Si no hay escarabajos estiercoleros, no vemos la incorporación de todas esas bónigas y de todos esos excretas dentro del suelo, de una manera bastante acelerada. Por eso en Australia introdujeron escarabajos para tratar de incorporar toda esa materia orgánica que se quedaba en la superficie de los pastizales. Esos son ejemplos muy claros de la importancia de la biología y de los organismos del suelo. Y pues está toda la otra parte microbiológica que no vemos, pero que sí sabemos que es muy importante. Los mismos nuestros antepasados en el cultivo de la milpa, ellos sin saber pusieron frijoles. ¿Por qué ponían frijoles con el maíz? Pues se daban cuenta que se mantenía la fertilidad del suelo, pero ellos no sabían que esas leguminosas tenían fijadores de nitrógeno incorporadas, y eso aumentaba la cantidad de nitrógeno para tener una mejor fertilidad, ¿sí? Entonces tenemos ejemplos así muy claros que demuestran que es importantísimo, y pues es parte de la vida, y que tenemos que conocerla. Y ahorita tenemos muchas tecnologías que nos permiten entender mucho más. Ahorita, por ejemplo, la microbiología está en auge con eso de los estudios del microbioma. Pues bueno, ahorita a nivel de medicina se estudia el microbioma de los humanos, y se ve que es fundamental y que es gran parte de nosotros. Pues en el suelo ese microbioma está mucho más gigante y está aportando conocimientos enormes de cómo funciona la interacción planta, rizósfera, organismos del suelo, y mucho de todos esos pequeños organismos, los microorganismos, pues están estimulados y por los organismos, por las lombrices o por los escarabajos, por las gallinas ciegas, etcétera, ¿sí? Entonces, creo que sí es importante, aunque uno no los ve pero creo que hay que rascarle literalmente para conocer qué hay allá adentro, ¿sí? Y claro, es fundamental porque el suelo es lo que nos da la vida a todos, ¿sí? Digamos que no los podemos ver, pero sí podemos ver lo que hacen. Y pues esas sí, son las señales. Ajá. Muy bien. Bien, doctora, por último. Y a veces sí los vemos.
Sí, claro, ahí los grandes sí los vemos. Por último, doctora, envíeles un mensaje a los jóvenes que están estudiando biología o a los jóvenes de preparatoria para que se metan a estudiar la biología del suelo, y a los biólogos para que vayan a hacer posgrados con ustedes, que son los expertos en el área. Por favor, la escuchamos. Pues yo creo que finalmente la edafología y la biología y el conocimiento del suelo, pues por un lado es divertido, o sea, investigar. Ahorita veo muchos los jóvenes, me tienen impresionada que por las series y todo eso quieren ser investigadores de criminalística, pues que sean investigadores y saber qué hacen los bichos del suelo, saber cuáles son los responsables de ciertas acciones y tratar de conocer todo eso para manejar. Eso es divertido, investigar. Entonces, saber quiénes son los responsables de cada cosa, además es fundamental, es un trabajo noble porque estamos contribuyendo a mantener nuestro planeta como debe de ser, a conservar la biodiversidad, a saber manejarla para que logremos hacer un uso sustentable de nuestros recursos. Entonces yo creo que es un trabajo divertido. Además, pues estás con la naturaleza, haces excursiones. Aquí Francisco, a cada vez que hace sus perfiles, sus cursos, todo eso son convivencias y son trabajos agradables, en donde tienes desde ir al campo, estar en la oficina, estar en el laboratorio. Es un trabajo diverso y además muy noble porque ayudas a mantener nuestro planeta y a tener alimento para todos, a hacer un manejo sustentable de nuestros recursos. Así es que tenemos muchos motivos para estudiar y disfrutar el maravilloso mundo de las ciencias del suelo. Muchas gracias, doctora. Fue un placer platicar con usted. Muchas gracias, Francisco. Hasta la próxima. Hasta la próxima.